Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Abrimos con fanfarria este Panorama 15 porque Dios mediante finalmente podemos cumplir esta promesa que le hicimos de traer a todos los candidatos a la moneda aquí a hablar sobre cuáles eran sus políticas de descentralización. Para hablar sobre qué es lo que promete la nueva mayoría si es que sale electa en la próxima elección del 15 de diciembre, es que hoy día vamos a estar con Esteban Valenzuela, el coordinador de los temas de descentralización para la candidatura de Michelle Bachelet. Bienvenidos todos, aquí comenzamos Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. La justicia dictó procesamiento por el denominado caso Asalto al Polvorín en la Araucanía en contra de exuniformados acusados de atentar contra la vida de varias personas al interior de un recinto militar en noviembre de 1973. Para la agrupación de detenidos desaparecidos, esto es un avance, mientras que en el Círculo de las Fuerzas Armadas en retiro de la zona aseguraron que confían en el funcionamiento de las instituciones de justicia. Silvia Payán con los detalles. Un total de 25 exuniformados, entre los que destaca el ex fiscal militar Alfonso Podlech, fueron procesados en el marco del denominado caso Asalto al Polvorín, hecho ocurrido en dependencias del Regimiento Tucapel de Temuco y que terminó con 7 simpatizantes de izquierda muertos durante noviembre de 1973. Procedimiento judicial que reabrió para familiares de detenidos desaparecidos la esperanza de justicia. A nosotros nos produce cierta satisfacción el hecho que una iniciativa llegada desde nuestra agrupación y que tiene que ver con nuestras demandas antiguas de verdad y justicia esté llevando a esta instancia, y confiamos que el ministro siga adelante con las investigaciones, independientemente que algunos de ellos o la gran mayoría hoy estén en libertad. Nosotros entendemos de que ellos han apelado a recursos que existen en la ley, están obteniendo un debido proceso. Eso es un privilegio que nuestros familiares nunca lo tuvieron. Procedimiento que se enmarca en una de las 104 causas de derechos humanos que sustancia en la región el ministro Álvaro Mesa, que según señala no debiese sorprender a la comunidad en tanto número de procesados, puesto que el hecho se registró en un regimiento donde el personal puede superar el centenar. En tanto reconoce, hoy las Fuerzas Armadas son más cooperativas en el proceso. Yo diría que ahora cualquier ministro en vista extraordinaria tiene mejores y más antecedentes de los que tenía hace 25 años. Los derechos humanos tienen dos miradas, es por eso que nos hemos trasladado hasta el Círculo de las Fuerzas Armadas en retiro para conocer su versión respecto de estas detenciones. Con cerca de 1.000 socios, de los cuales más del 70% corresponde a exmilitares, el Círculo de las Fuerzas Armadas en retiro reconoce que este es un tema que preocupa, pero respecto del cual confían en el funcionamiento de las instituciones. Hemos tenido 25 nuevos enjuiciamientos y muchos más en Santiago. Realmente no sabemos hacia dónde va a terminar esto, porque estamos todos preocupados, porque todos en algún momento nos van a llamar y no sabemos los motivos, la causa, por qué nos están llamando los jueces. Una causa que mantiene a los procesados en libertad, pero con arraigo nacional, y que solo podría tener sentencia en diciembre de 2014. Para Panorama 15 fue el informe de Fernando Recondo y Silvia Payán. Casi termina 2013 y ya se han registrado 46 incendios forestales en el Maule y muchos de ellos sin responsables reconocidos. Para evitar esta situación es que la Fiscalía Regional ordenó a los fiscales de San Javier, Licantén y Curicó mantener una dedicación preferente en la investigación de estos hechos para identificar y detener a quienes generan los siniestros. Claudio Aguilar con el reporte. Comienza la temporada de verano y más allá del descanso, la arena y el relajo de las playas, surge otra preocupación: los incendios forestales. 2.000 hectáreas de bosque, matorrales y pastizales se perdieron la temporada pasada en 585 siniestros que se registraron en la región del Maule, una zona de alta producción forestal. Solo uno de ellos pudo llegar a tribunales y determinar responsabilidad de sus autores. Son muy pocas los hechos que logran ser sancionados, principalmente porque este tipo de delitos solo son castigados penalmente cuando existe dolo de parte de quienes participan en ello. Una de las grandes dificultades que tiene la investigación de estos siniestros es el territorio en el que suceden, generalmente difícil acceso, donde hasta el combate se torna complicado.
Adelantándose al incremento de los incendios forestales, es que la Fiscalía Regional ordenó a los fiscales de San Javier, Licantén y Curicó mantener dedicación preferente en la investigación de estos hechos, con el objeto de identificar y detener a los responsables. No solo el medio ambiente es el que se ve afectado por un incendio forestal, ya que en algunos casos estos pueden provocar la muerte de personas, daños en el ecosistema y millonarias pérdidas económicas. Nosotros como NEMI, Oficina Regional, estamos siempre coordinando las acciones que son en prevención, en todo lo que es referente a emergencia, en este caso de incendios forestales, trabajando coordinadamente con CONAF, y la Fiscalía Local, Carabineros y la PDI. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público, ¿cierto?, a través de la Fiscalía, para que cada vez que los hechos sean significativos se realicen las investigaciones para establecer responsabilidades, ya que el ámbito de CONAF es principalmente en la prevención y el combate de los incendios. En lo que va de la temporada, se han registrado en el Maule 46 incendios forestales, lo que representa un aumento de más del 40% respecto al periodo anterior, donde solo se había combatido 32 emergencias. La diferencia es aún más gráfica, ya que a esta fecha la temporada anterior se había destruido 63 hectáreas, cifra que es superada por los incendios de esta temporada, donde la superficie dañada alcanza las 602 hectáreas. Un dato fuerte, como para generar conciencia entre todos sobre el cuidado que requieren nuestros bosques. Miguel Gómez, Claudio Aguilar, Panorama 15. La PDI ha intensificado su trabajo en los controles fronterizos y en los pasos no habilitados de Arica. Gracias a este trabajo es que se detuvo finalmente a un hombre que hacía ingresar por años ilegalmente a extranjeros a nuestro país. En Panorama 15 quisimos conocer cuál es la situación actual del Norte Grande y cómo se produce finalmente este ingreso de nuestros vecinos. Mario Pena nos trae la siguiente. Más de 300 kilómetros de frontera son los que rodean la región de Arica y Parinacota con sus vecinos de Perú y Bolivia, razón por la cual muchos extranjeros intentan pasar ilegalmente, a través de pasos no habilitados, a nuestro país por razones de trabajo. Pero existen bandas dedicadas al tráfico de personas, quienes con el cobro de una cantidad de dinero, la que no supera los $200 por persona, transportan a través de la frontera a indocumentados o a aquellos que no tienen dinero para justificar su estadía en el país. La Policía de Investigaciones realiza estrictos controles en la frontera y en pasos no habilitados con la finalidad de evitar este delito. En este sentido, que ya fue condenado un ciudadano ecuatoriano a 541 días por ingresar a Chile a 10 ciudadanos de la misma nacionalidad. En el marco del Comité de Integración Chile-Perú, que se desarrolla todos los años, existe una mesa dedicada a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes. Y en función de eso hay una acción muy coordinada que se realiza en nuestras fronteras, tanto en el complejo fronterizo Chacayuta y Santa Rosa, con participación de los departamentos de extranjería que tienen las gobernaciones e intendencias de Arica, de Tacna, y en conjunto también con la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y la Policía Nacional del Perú. Para la Fiscalía Regional, las personas que pasan ilegalmente se transforman en víctimas. Ellos se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y esta vulnerabilidad está dada por venir a trabajar en condiciones infralaborales, infrahumanas y en general con ningún tipo de derechos. Los migrantes más frecuentes son los peruanos y bolivianos, seguidos de colombianos, ecuatorianos e incluso afganos, en su menor número. Para evitar esto ocurra, se han intensificado los controles en frontera y los pasos no habilitados. Existe un control exhaustivo de extranjeros en los complejos fronterizos de Chacayuta y Chungará. A pesar de lo extenso de la frontera, se hace difícil controlar, pero las policías están trabajando para que esta situación no se vuelva a repetir y no se juegue con los derechos de las personas. Mario Pena, Panorama 15. En Panorama 15 fuimos hasta el lugar que representa el punto más austral del continente americano, acompañando a un grupo católico que realizó un viaje hacia el lugar donde hace 100 años se construyó la Cruz de los Mares como testimonio de la fe en la comunidad en este paraje de tan difícil acceso. Miroslava Jadrievich con este viaje. Bautizado como Cabo Froward por el corsario inglés Thomas Cavendish debido a lo hostil de su geografía y clima, este emblemático punto de la geografía nacional es parte del imaginario de navegantes y aventureros. Ubicado a 100 kilómetros al sur de Punta Arenas, este peñón de 400 metros de altura representa el punto más austral del continente americano. Se trata de uno de los puntos más inaccesibles de la Patagonia. Por ello, visitar este indómito paraje es una experiencia sobrecogedora reservada a unos pocos.
Hace 100 años se construyó acá la primera Cruz de los Mares como testimonio de la fe de la comunidad católica de Magallanes. Pocos años resistió esta cruz los azotes de los vientos australes, y aunque fue reconstruida en 1943 gracias al aporte de toda la comunidad, esta estructura volvió a sucumbir, pero no su simbolismo. Un centenar de personas convocadas por el Obispado de Punta Arenas y la Tercera Zona Naval pudo realizar una peregrinación marítima hasta este lugar. Se marca el último confín de Sudamérica. Este es el lugar más austral de Sudamérica continental. Todo lo que hay hacia el sur del estrecho de Magallanes ya son islas, así que esto es importante porque aquí todo el tráfico marítimo que pasa por el estrecho de Magallanes sabe que al llegar a Froward está en el confín del mundo continental. Es bueno que las generaciones jóvenes vayan tomando conciencia de lo que significa la historia y lo que significa este esfuerzo de llegar hasta el último peñón continental de América para hacer presente algo que es propio nuestro, que es la fe cristiana. A bordo del patrullero Piloto Pardo se realizó una significativa ceremonia para conmemorar el enorme esfuerzo que significó levantar la cruz que hoy se alza orgullosa sobre el peñón. En la ocasión, se reconoció el aporte del contraalmirante en retiro de la Armada Roberto Benavente, quien recordó cómo los fondos se reunieron a través de una colecta nacional en la que más de 5.000 personas participaron. Reconocer el valor patrimonial de esta obra, obteniendo su nombramiento como Monumento Nacional, fue la propuesta que levantó el intendente de Magallanes. Quedará en manos de las futuras autoridades dar un impulso a este objetivo, que de obtenerse podría facilitar la obtención de recursos para su mantención. Miroslava Jadrievich, Panorama 15. Toca la campana la red de diarios ciudadanos Mi Voz. Comenzamos con elmorrocotudo.cl y lo que ha sido calificado como un triunfo de la ciudadanía, pues finalmente la Corte de Apelaciones de Arica falló unánimemente dejar sin efecto la calificación ambiental favorable del proyecto minero Los Pumas, asegurando que este no cumplió con las normativas vinculadas con el respeto a las comunidades originarias de la zona. El proyecto contemplaba, entre otras acciones, arrancar 2.320 yaretas o arbustos autóctonos del desierto, utilizar el agua de la vertiente Tarapacá y el tránsito de camiones con minerales y residuos tóxicos por el Parque Lauca. En el consecuente.cl también hay una noticia que destacar, esto porque en Penco se llevó a cabo la Fiesta de la Alegría, una jornada donde cientos de personas dieron la bienvenida al verano, disfrutando de un carnaval en las orillas de la playa. Fascinante. El evento contó con la participación de un gran número de artistas locales ligados a la música, la danza, el malabarismo y el humor, entre otras disciplinas. Mientras el bacanudo.cl nos lleva al sur de Chile para contarnos que las comunidades mapuche huilliche de Quilachahuín realizaron una ceremonia de consagración en los terrenos sobre los que se construirá el nuevo hospital intercultural de la zona. Esta celebración, llamada FQ por los indígenas, se llevó a cabo en señal de agradecimiento, ya que el diseño del recinto fue consensuado entre el MinSal y los pueblos originarios del sector. Pausa en Panorama 15, pero ya volvemos, así que por favor no se vaya. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Lo habíamos deseado muchas veces antes y por fin se cumple. Estamos hoy día con Esteban Valenzuela, coordinador del área de descentralización de comando de Michelle Bachelet, para poder hablar, por supuesto, de cuál es la mirada que la nueva mayoría tiene sobre estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted y un gusto estar en CNN y en un programa regionalista. Es un mérito doble. Esteban, justamente por eso nos importa mucho poder dilucidar un poco cuáles son las prioridades de un eventual gobierno de Michelle Bachelet en torno a los temas que le importan a los regionalistas como nosotros. Dentro del programa de gobierno hay muchas líneas de trabajo, pero una de las cosas que se plantean es la mirada en torno a las autoridades y particularmente el intendente regional. ¿Por qué para usted sería relevante que el intendente fuera elegido popularmente, digamos, democráticamente en las regiones? Porque ahí se inventa el monstruo positivo que va a cambiar Chile, o sea, lo va a cambiar de real. En esto Chile era brutalmente reaccionario y la propia presidenta ha tenido un viraje, ¿no? Un cambio bien radical. Entonces, a diferencia de Matei, que dice que Chile es unitario, Michelle Bachelet está proponiendo una verdadera revolución, subvertir el orden centralista. Porque Chile ha sido de los países de la OECD el único
que no elige el Ejecutivo de los gobiernos regionales. Se dio un paso significativo con la elección de Core, pero elegir al intendente, que es el Ejecutivo, el que tiene el poder, es un salto copernicano, ¿no? Pensemos que nos acercamos con eso a Colombia. Colombia, el año 91, su nueva constitución, se pasó de sistema unitario, centralizado, a un Estado unitario, regionalizado. Y ese es lo que está haciendo Michelle Bachelet. Y es esencial. Hoy día los intendentes no tienen legitimidad, nadie los conoce, están por los partidos de fútbol. A propósito de regionalismo, el O'Higgins le va a ganar y va a ser campeón, ¿no? Alguien, el capo de provincia, podemos invitarte el a hablar capo de de las eso regiones, ¿no? Y al elegir al intendente tú vas a dejar de tener un delegado que se disciplina con el gobierno central y va a ver lo que la presidenta decía muy bien. Vamos a un modelo más fraterno en que la región tenga poder autónomo y por tanto debata con los ministerios y logre ensanchar y alargar Chile con harto poder. Imposible no avanzar sobre esta pregunta. ¿Por qué nosotros sabemos la voluntad de tener autoridades electas directamente y la voluntad descentralizadora viene de hace mucho tiempo? Estos temas están en carpeta hace mucho rato. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué ahora sí es importante elegir directamente y hoy día sí van a intencionar una descentralización del poder en ese sentido? Microhistoria. Yo trabajé con Michelle Bachelet hace 8 años en su primer programa. La presidenta tenía plena confianza en esto, pero teníamos un Congreso muy reaccionario. Y no solo la derecha, lamentablemente, parte de los parlamentarios de la concertación. Y eso cambió por 3 razones. Cambió por los movimientos sociales territoriales que modificaron la agenda, cambió porque la presidenta Bachelet viene mucho más decidida a la autonomía territorial y tercero, porque tenemos nuevos actores en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no solo de la nueva mayoría, también recordemos que Renovación Nacional, Chaguán ha estado insistentemente diciendo que tiene que haber mayor poder local y regional, o hoy día está un también. tema transversal a las 9 candidaturas que estuvieron casi, Mucho más, pero mira, ahora tenemos a Alejandro Guillé, tenemos a Alfonso Durresti, tenemos a Rabiradán Quintero, que logró, yo soy independiente, logró que la nueva mayoría entendiera que había que hacer primaria y Escalona lo entendió y la presidenta apoyó que hubiera proceso democrático en esas comunas. Hemos estado dialogando con otros actores, como Vlado Mirosevich. Hoy día es posible, en el fondo, diputado, es posible, hay mayoría, hay un cambio cultural y hay además actores sociales. La gente del norte se agrupó en una asociación de 33 municipios del norte, queremos interlocutar con ellos, quieren que se vuelva a ver porcentaje de los recursos naturales y de la minería en región y todo eso lo vamos a cumplir. Debemos hacerlo y lo queremos hacer. Avancemos sobre el tema de la institucionalidad. Tenemos un intendente electo directamente. Ustedes proponen también subdividir y abrir las partidas, por ejemplo, de los presupuestos del ministerio y empezar a visibilizar un poco cómo se podrían de verdad exigir desde la ciudadanía que los presupuestos destinados a ciertas regiones o a ciertas obras efectivamente se cumplan. Esta necesidad de descentralizar el poder del Estado obviamente pasa por descentralizar también el poder de los ministerios. ¿Ustedes creen que de verdad pueden tener el apoyo político? Porque dicen que el más centralista de todos termina siendo el gobierno finalmente. ¿Cómo van a llevar a cabo esta descentralización al interior del Estado y particularmente de los ministerios? Bueno, la presidenta ha sido clara de que primero, el intendente va a nombrar a los CEREMI, porque los ministerios van a trabajar con los directores regionales de los servicios, que es la desconcentración. Pero políticamente, quien va a dirigir las políticas y las prioridades va a ser el intendente, los CEREMI y el Consejo Regional electo. Segundo, está en el programa llegar a que el 70% de la inversión física sea efectivamente acordada por las regiones. Entonces no va a poder un ministro decir: me gasto toda la plata de Cultura o del Ministerio de Obras Públicas en hacer el Mapocho navegable, ¿no? De las platas de defensa de río. Va a tener que haber dinero para cada región y poder destinar esos recursos de inversión. Pero además, que yo creo que esto es lo más relevante, en el contexto de la reforma tributaria, junto con la educación gratuita, se va a debatir cómo hay un proceso de devolución y de asegurar recursos por ley a las regiones. Recordemos que la presidenta anunció en Concepción algo muy relevante, que es el Fondo de Convergencia Regional. Hoy día el FNR es solo inversión física y hay problemas en las regiones
que tienen más que ver con subsidio y con programas. Por ejemplo, tú puedes hacer una lancha, pero no hay la empresa que la mantiene. Tú puedes querer que exista en los hogares de las familias mapuche conectividad en Internet, pero tienes que dar un subsidio en ciertas áreas. Entonces hay todo un modelaje para terminar con brechas sociales que afectan a las regiones muy brutal. Mira, hay una cosa del norte que es un escándalo, lo supe el otro día. Para el presupuesto del próximo año, 20 parques son financiados directamente por el Ministerio de la Vivienda. 20 parques en Santiago. 20 parques. El zoológico, Cerro San Cristóbal, los parques La Bandera, los paga el Ministerio de la Vivienda. Ninguno en regiones. Ningún parque en las regiones. Entonces, eso es lo que va a tener que transparentarse. Va a tener que saberse esta desigualdad, esta discriminación y permitir que cada región tenga los recursos para actuar. Y va a haber un fondo especial para eso. ¿Cómo va a haber? ¿De cuánto va a ser ese fondo? ¿En cuánto va a aumentar los recursos disponibles para las regiones? Pelea, ¿y cómo? ¿no? Vamos a la pelea porque para hacer desarrollo, y eso por eso hay que votar por Michelle Bachelet, porque está pidiendo autonomía y entregando recursos, porque la alianza sigue con esto conservador que no quieren que haya mayor distribución de la riqueza. Entonces, si queremos que las regiones tengan más recursos, va atado a la reforma tributaria, no vamos a hacer populismo. Se puede hacer bastante redistribuyendo los recursos de los actuales ministerios, transparentándole y dándole poder a las regiones. Eso se va a hacer. Pero, por cierto, si logramos una ley de rentas regionales o una reforma tributaria relevante, los recursos para las regiones van a ser muy importantes. Veamos la pelea del norte. Durante 20 años, entre el año 56 y el 75-76, Chile tuvo una ley en que el 5% de las ventas del cobre quedan en las provincias mineras. Eso favoreció a la provincia de O'Higgins, pero sobre todo al norte. Eso lo eliminó la dictadura. Lo habían logrado los sindicatos del cobre y los parlamentarios regionalistas. Ese tipo de legislaciones que en el pasado las dos grandes coaliciones se negaron a hacer, hoy día de manera muy activa en la nueva mayoría se dice vámonos a eso. Es el compromiso, por ejemplo, de los senadores Pedro Araya y Alejandro Guillermo de Antofagasta. Y Antofagasta quiere tener, un datito más, mira, el otro día quedé impresionado, una reunión con un plan de desarrollo para Antofagasta, en que están metidos el gobierno regional, los cobres, minera escondida. Tú sabes que Antofagasta es la ciudad, la macro ciudad del país, con menos metros cuadrados de área verde del país, tiene 0,2, mientras el estándar que pide la OECD es 10 metros cuadrados de área verde o recreativa real por habitante, o sea, no tiene nada. Y es el distrito minero más rico del mundo. Entonces, hay que devolverle a Antofagasta, hay que devolverle a Calama. Hay que devolverle a Calama y a Antofagasta, que son lugares que efectivamente producen mucha riqueza y con los cuales es posible mantener esa riqueza dentro de las regiones a través de ciertas reformas. Pero, ¿qué pasa con esas regiones que son pobres, que no tienen capacidades? ¿Cómo se resuelve el problema de la desigualdad? Por eso, Fondo Convergencia Regional. Es decir, uno tiene que dejar recursos a los que producen. Está el debate, por ejemplo, en los puertos. El Vladimir se estaba planteando alguna tasa por el puerto de Arica, lo mismo Aldo Cornejo en el caso de Valparaíso. Viña tiene el casino, Valparaíso no tiene nada, y es junto con San Antonio y San Vicente en Talcahuano los principales puertos del país, no les deja nada. Ahí va a haber un fondo solidario para las otras regiones. Tiene que haber, pero lo clave es esto. ¿Dónde está la pobreza? Está en el centro-sur. Está desde la costa de la región de O'Higgins, el Maule sobre todo, Concepción, Arauco, para qué decir la Araucanía. No ha habido un proceso de devolución, no hablemos de dar, de devolver. Ese es el concepto que la presidenta del Comando Bachelet ha tomado, de devolverle a las regiones recursos significativos. Entonces, entre el Maule y los lagos, Chiloé continental y Chiloé, el sur de Chiloé, sobre todo Quellón, todas esas zonas tienen la concentración de la pobreza. Hay un estudio de RIMIRS que es categórico en que esas son las zonas de mayor vulnerabilidad. Hay cosas increíbles. Y ahí avancemos, porque nos queda muy poco tiempo. Ustedes plantean como un pilar central de todo el programa la asociatividad, para poder establecer de verdad polos de desarrollo que hagan converger al sector privado con el sector público y así generen como puntos de desarrollo importantes al nivel de las regiones. ¿Qué pasa cuando esos polos realmente no convergen? Cuando cuesta mucho encadenar la voluntad del sector privado con el sector
público, particularmente en zonas donde se desarrollan muchas faenas mineras, por ejemplo, donde hay proyectos eventualmente termoeléctricos, que hay mucha resistencia de la ciudadanía. Sin embargo, parece ser, o al menos así muchos plantean, la única forma de crecer. ¿Cómo pretenden generar realmente esas asociaciones más virtuosas? Bueno, tienen que funcionar las instituciones, como se dice, ¿no? En el sentido que si hay un proyecto que es malo, no porque dé plata, tiene que aceptarse, y hay que evitar la cooptación. Y hay que evitar también el ser mendigo y el dar dádiva. Por eso que se trata de que las grandes empresas den recursos importantes para regiones. Perú, Bolivia han dado saltos gigantes con las regalías territoriales a zonas y están con un despegue y un dinamismo a las regiones que nosotros no tenemos. Entonces, ¿nos vamos a parecer a Perú y a Bolivia en ese sentido? En eso tenemos que aprender, tiene que quedar algo para las regiones. Pero tú lo dices bien, tiene que ser asociativamente. Por ejemplo, sabemos que el núcleo duro de pobreza es Cauquenes, Parral, todo el cercano costero de Maule. Lo mismo Cañete, Tirúa, de un abandono gigante, y la zona costera de la región de la Araucanía. Entonces ahí van a haber instituciones estatales, una agencia local de desarrollo territorial e incentivos en los fondos públicos del FIC, del Fondo de Innovación y Competitividad, para aquellas universidades que hagan proyectos en esas zonas. Y existe retención de capital humano. Además, la presidenta ha dicho, Universidad Pública en O'Higgins y en Aysén, que no tienen universidad pública, y también ha dicho un CFT de calidad para la educación técnica en todas las provincias, porque hay provincias específicas, Cardenal Caro, la provincia de Cauquenes, Chiloé, que requieren mayor densidad y capital social de desarrollo, que es lo que vamos a producir. Esteban, nos quedan pendientes temas de principalmente capital humano, desarrollo, educación, etcétera, que tienen que ver con regiones, pero para eso te vamos a invitar a otro capítulo, porque se nos acaba Panorama 15. Bueno, vamos a seguir, tengan confianza, esperanza, con Bachelet vamos a hacer la revolución democrática para las regiones y la devolución gigantesca de recursos, porque los provincianos la llevamos en este nuevo ciclo político. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Hasta aquí llega este capítulo de Panorama 15. Hemos tenido finalmente la versión de la nueva mayoría respecto de la descentralización, cuestión que nos importa mucho. Esperamos haber aportado a su decisión de voto y también a lo que puede exigirle al próximo presidente de Chile. Nos vemos en un próximo capítulo. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.